Me llamo Alexandre Fio, soy el gerente comercial de la Cámara de Comercio. Gracias a todos por estar presentes de manera digital el día de hoy y por asistir a este nuevo webinar sobre el tema de la seguridad industrial 4.0 o protección de las infraestructuras críticas de México. Les voy a presentar los dos expositores que tenemos el día de hoy, así que sus empresas respectivas. Entonces tenemos primero a Frédéric Coste, quien es el Managing Director y cofundador del grupo KIPEO Technologies. Frédéric es especialista de ciberseguridad con más de 25 años de experiencias en diferentes sectores de la industria. Fue, entre otras cosas, el creador de una startup de alta tecnología especializada en criptografía cuántica cotizada en el NYSE Euronext. Acerca de KIPEO Technologies, es una empresa franco-mexicana fundada en el 2018 y es un pure player de ciberseguridad. La misión de KIPEO es de prevenir las ciberamenazas avanzadas de hoy, detectar ataques combinados y entrenar al personal operativo de cualquier empresa. También tenemos a Jérémy Andrion, quien es el director de ingeniería de Thales México y manager de la actividad ciberseguridad en México. Jérémy cuenta con más de 18 años de experiencia. Es un experto en integración de sistemas de misión crítica y seguridad urbana, en sistemas tácticos de mando y control de defensa, y en sistemas de inteligencia y soluciones integral de ciberseguridad. Acerca de la empresa Thales, es una empresa multinacional de origen francesa y Thales ha implementado en México con éxito soluciones de seguridad urbana, sistemas de comunicación de radio, sistema de mando y control para defensa, soluciones de cobro de peaje, sistemas de control del tráfico aéreo y soluciones de ciberseguridad integral. Entonces voy a dejar a los expositores hacer su presentación, pero primero les quisiera recordar que pueden escribir sus preguntas abajo en la parte del Q&A, Question and Answers, y tomaremos unos 10-15 minutos al final de la presentación para poder contestar a todas sus preguntas. Muchas gracias a todos y Frédéric, Jérémy, les dejo hablar. Gracias, Alexandre. Pues está con nosotros también Alma Hernández, que es nuestra Key Account Manager y que lleva algunos meses con nosotros en KIPEO. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, Frédéric. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Entonces, hoy muchas gracias por su participación, como decía Alma, y muchas gracias, Jérémy, por estar con nosotros y la Cámara Franco-Mexicana por haber pues organizado este webinar. Pues hoy vamos a hablar de un tema particular que son pues, las redes industriales, o sea, las infraestructuras críticas de un país que permiten hacer funcionar la economía como no podríamos vivir sin plantas de distribución de agua, de transmisión y distribución de energía, gas, transportes públicos, sector también de alimentación. Entonces, todas esas empresas que llevan un proceso muy importante para un país como México, pues son infraestructuras que hoy en día pues hay ataques cibernéticos que apuntan a ese tipo de redes. Hay muchos ejemplos de ciberataques en el mundo, veremos algunas durante la presentación. Y entonces queríamos con Thales pues organizar este webinar para hablar de esas infraestructuras y del problema potencial que podría ser un ciberataque hacia esas redes críticas. Hablamos también de Industria 4.0, la robotización de las plantas de producción, y entonces veremos que la cultura de ciberseguridad no es tan madura como lo podemos vivir o ver en empresas del sector TI, vamos a decir en general. Entonces nos parecía importante hablar de este problema y ver cómo podríamos ayudar a proteger esas infraestructuras críticas.
Alma, si quieres presentar la agenda de hoy. Sí, claro que sí, Fred. Les platicamos un poquito los temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a platicar acerca de qué es un sistema industrial, por qué serán cada vez más las víctimas de ciberataques, cómo procederán los hackers, sí, cuáles son las medidas y las recomendaciones que les vamos a compartir, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alma. Entonces, pues, primero, si me parece, Jeremy, que es importante que definamos lo que es un sistema industrial, porque si googlean sistema industrial van a salir millones de acrónimos. Entonces, en la literatura hablamos de sistemas escala, de DCS, etcétera, etcétera. Nos parece importante en este mundo de acrónimos definir bien, bueno, cuál es la palabra adecuada. Entonces, la SCADA es como una palabra muy trendy, pero que representa nada más una pequeña parte de un sistema industrial. Se trata de la parte de adquisición de datos y de monitoring, vamos a decir, del proceso industrial. La palabra correcta sería Industrial Control System en inglés, o sea, sistemas de control industrial, que representan todas esas redes de las que hablábamos, sector del agua, veremos a continuación una lámina que presenta los diferentes sectores representados por redes industriales. Pero nosotros que venimos del mundo de TI, de la ciberseguridad, pues aquí está un poco la cara que pusimos la primera vez que descubrimos este mundo. Tenemos la impresión de vivir en un mundo diferente donde hay componentes que no solemos ver en un sistema, una infraestructura, vamos a decir, de una empresa de TI, componentes que tenemos la impresión que son bien berrinchudos, que se tienen que acariciar en varios sentidos, si no, ya no contestan. Sistemas un poco rompecabezas, porque la forma de ver las comunicaciones entre un servidor y un agente es al revés, es diferente, nos cuesta bastante trabajo. Descubrimos también sistemas que, y lo vamos a explicar, es que una red industrial, una planta tiene que producir y son infraestructuras que tienen que estar activas durante pues 10, 15, 20 años y entonces cuando se instala por primera vez no se puede actualizar tan fácilmente, entonces encontramos sistemas operativos de los años 90, las aplicaciones tienen que correr todo el tiempo, entonces no se puede detener para aplicar un parche y corregir una vulnerabilidad. Los protocolos del mundo industrial son protocolos que sirven para comunicar lo más rápidamente posible información entre componentes críticos para hacer su trabajo, entonces se hace de forma transparente sin pensar realmente en la seguridad. Y tenemos realmente la impresión de que si tocamos algo se va a derrumbar todo digamos, la red industrial. Entonces es realmente la impresión que tuvimos como consultor de ciberseguridad cuando descubrimos este mundo de las redes industriales. Entonces, ¿estas redes dónde están? ¿Para qué sirven? Entonces, hablamos al principio en la introducción del sector de la alimentación. Por supuesto, se produce todas estas marcas utilizan redes industriales para producir a gran escala sus productos. Aquí el Metro de México también pilotado por sistemas industriales. El tratamiento de agua, que sea aguas residuales o agua potable. Por supuesto, México es un buen ejemplo de país que tiene un fuerte posicionamiento en gas y petróleo. El sector químico, las industrias también del sector farmacéutico, las plantas nucleares, por supuesto, gestionar una planta de producción de energía nuclear necesita sistemas críticos industriales, telecomunicaciones y todo lo que es producción en general. Entonces, ¿cómo funcionan esos sistemas industriales y por qué son tan diferentes de las infraestructuras que solemos proteger? Nosotros como especialistas de ciberseguridad, pues encontramos a más bajo nivel
máquinas que sirven para hacer girar algo, controlar presión, pues mover cosas. Entonces encontramos actuadores, válvulas, que sirven para, pues como decía, hacer que el proceso industrial funcione. Pero a qué frecuencia, a qué velocidad, todo eso lo controlan computadoras específicas del sector industrial que son autómatas programables, que en inglés se dice PLC, que son computadoras que pueden sobrevivir a cualquier ambiente. Perturbaciones electromagnéticas, ruido, vibraciones, etc. O sea, un sistema, un servidor normal y corriente, Windows o lo que sea que solemos encontrar en una red de TI, no sobreviviría mucho tiempo en esos ambientes tan particulares. Y esas computadoras son las que controlan realmente con funciones matemáticas las frecuencias o lanzan comandos a los componentes de más bajo nivel para actuar sobre algo. Por supuesto, pues se tiene que supervisar todo eso, cómo veo, cómo funciona el proceso industrial, si pasa algo o si necesito cambiar unos registros, etc. Pues existen interfaz de gestión que se llaman HMI, que permiten comunicar con los diferentes componentes, que veamos su estado de funcionamiento y que permite pues, gestionar el proceso industrial. Y a más alto nivel, cuando se trata de una planta de producción, tenemos sistemas tipo ERP que permiten saber o sacar estadísticas de producción o gestionar otro programa, otro proceso industrial. Son a más alto nivel, entonces lo que se llaman historiadores y sistema de Manufacturing Enterprise System. Y para hacer funcionar todo eso, pues hay redes que transmiten protocolos de este mundo. O sea, no son los típicos protocolos TCP/IP que vemos en el mundo real o del mundo real. El mundo normal, vamos a decir, son protocolos que hablan esos programas autómatas, esas HMI de supervisión, y que, pues, cuando se descubre por primera vez, se ve que veremos que hay sorpresas. Entonces, algunos ejemplos para que vean, hicimos unas capturas de pantallas para enseñarles, por ejemplo, que vemos una HMI de supervisión. Pues aquí vemos, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua. Entonces se representan, por los que sí conocen el mundo de TI, normalmente pues un buen vicio con servidores, switches, routers, etc. No, en este mundo son pues el motor, el tanque con sus niveles de funcionamiento, esas válvulas, esas estadísticas que aparecen, esos switches que permiten arrancar o detener o apagar o lanzar cierta parte del proceso industrial. Vemos también aquí pues, cómo se gestiona una planta de distribución de energía, de eléctrica. Entonces es mucho más, es diferente de lo que vemos en el mundo de TI. Y aquí terminamos por una red de control de señalización de trenes. Entonces, como pueden ver, sí, son cosas diferentes. El tema de hoy es, bueno, y entonces esas redes, ¿qué tal a nivel de ciberseguridad, de protección? Pues no resisto al placer de utilizar una frase de un buen amigo, Hervé Schauer, que es como en Francia un super gurú de la ciberseguridad, y él empezó en los años 80 a hablar de todo eso. Y la verdad es que cuando nos despertamos por la mañana y abrimos la ventana, para él es como una sorpresa de no ver el mundo en llamas, o sea, con la exposición que tienen estas redes críticas, realmente es un milagro que no haya como él dice, una catástrofe, que sería una contracción entre sistema escala y catástrofe. Y sí, la verdad es que como se trata de redes que necesitan producir mucho, entonces la parte de ciberseguridad es una parte olvidada de esas redes. Y tenemos la impresión de que todos viven en el mundo de La La Land, bisounours, como decimos en francés, donde todos nos amamos, todos tenemos buenas intenciones y nadie nos va a atacar. Y justamente aprovechamos este webinar para
decir que no, no es así. Hay muchos ejemplos de ataques y pueden tener un impacto bastante importante. Entonces, ¿por qué podría pegar tanto un ciberataque? Hicimos aquí una lista de las malas prácticas que vimos, o podríamos decir de las áreas de oportunidades, para no usar una palabra negativa. Como siempre, tener un inventario es lo básico. Y pues en muchos casos, inclusive en el mundo de TI normal, es difícil tener un inventario de un sistema que evoluciona tan rápidamente. En los sistemas industriales, peor. Entonces, la gente no sabe, si no saben cuáles son los componentes que hay, es difícil saber cómo hablan entre ellos y tener una matriz de flujo. A veces los fabricantes, muy a menudo, como pues entregan un PLC y en este automata, esta computadora que vimos como componente importante de las redes industriales, tienen contraseñas pues grabadas de forma hardware en el equipamiento. Entonces esto puede ser un problema y no es tan fácil cambiar. En la gestión de acceso de los usuarios no hay tampoco segregación, o sea, todos casi se pueden conectar a la misma cosa al mismo tiempo sin realmente saber quién se conecta, si hay autenticación, qué hacen y si deberían de estar aquí. Un gran problema también en esos ambientes, entornos, es la gestión de las USBs y de los medios extraíbles. Se puede infectar fácilmente una red industrial conectando una USB infectada a una HMI de control. De hecho, pues veremos que la gestión de medios extraíbles hubiera salvado una planta nuclear en Irán. Hablaremos del primer gran ejemplo de ataques y fue pues a través de una USB. Uso compartido también de archivos, o sea, no hay segregación entre departamentos, todos tienen casi los mismos derechos de gestionar esta información. Cuando se trata también de gestionar el proceso industrial, la gente, pues, sobre todo en este caso, en esos tiempos tan difíciles del COVID-19, donde trabajamos desde la casa, pues la gente se conecta a la red industrial para gestionar desde afuera el proceso, y entonces a veces utilizan herramientas no seguras, y entonces pues, podría ser un vector, un canal de ataque de cualquier organización cibercriminal. Los sistemas operativos, como dijimos, todos los componentes están aquí funcionando 24/7 todo el tiempo y tienen que funcionar 10, 15, 20 años. Entonces, mientras a medida que pasa el tiempo, por supuesto, esos sistemas se vuelven más y más vulnerables y no se puede actualizar tan fácilmente porque habría que detener el proceso industrial y eso no forma parte de la cultura y tampoco se puede hacer. No hay, a nivel de protección de ciberseguridad, pues sistemas tipo antivirus o anti-malware que podrían pues, alentar el funcionamiento de esos componentes. Entonces, no hay actualización de firmas y hay poca supervisión, la verdad, y hay poca detección de incidentes. Entonces, por todas esas razones, hubo unos casos realmente terribles en el mundo, bueno, terribles, estoy utilizando una palabra un poco fuerte, pero el primer ejemplo fue en los años 80, pero lo que realmente llamó la atención o fue como la gran noticia fue en el 2010, con el ataque Stuxnet. En Irán tenían un programa de nuclear civil, pero aparentemente utilizaban una planta en Irán, en Natanz, para un programa de enriquecimiento de uranio. O sea, era supuestamente para pasar de un programa civil a un programa militar. Militar sería crear una bomba atómica. Y por supuesto, hay muchos países que estaban en contra de este programa. Entonces empezaron a imaginar, a desarrollar un misil electrónico, una bomba electrónica que apuntaba a sistemas industriales de esta planta nuclear. Los sistemas es Siemens, de Alemania. Y el objetivo era
pues apuntar las computadoras que controlan las centrífugas que permiten enriquecer el uranio. Y entonces la bomba electrónica cambiaba las velocidades de rotación de esas centrífugas para provocar lo que físicamente llamamos un fenómeno de resonancia. Y entonces se descomponía las centrífugas y en el desarrollo de este programa, de este misil, de esta bomba electrónica, el objetivo también era engañar a los que supervisaban el proceso industrial. Entonces, los componentes caían los unos tras los otros, pero no podían mandar una alerta para decir, oye, algo está pasando en el proceso industrial, ya se está descomponiendo las centrífugas. Entonces, este primer ejemplo fue realmente el caso de escuela diciendo, ya, se puede atacar una red industrial, se puede dañar un proceso industrial y eso podría tener un impacto muy negativo. Otros ejemplos que vamos a pasar rápidamente, el Night Dragon en el 2011, Shamoon, que apuntó como a empresas del sector petrolero en Medio Oriente. Tengo que quitar esto de mi pantalla si no veo el nombre. Red October, Hadex, Black Energy, que pues, fue un ataque a sistemas de distribución de energía de Ucrania y ciudades se quedaron en la oscuridad durante dos días. Okul en el 2016, Triton en el 2017, Shamoon 3, otra versión de Shamoon en el 2018 y hace poco, el año pasado, otro nombre chistoso, el Locker Goga, que atacó redes industriales. Entonces, cada año salen nuevas versiones y nuevas formas de atacar estas redes industriales. ¿Y por qué es, entre comillas, tan fácil? Pues vamos a hacer nada más una demo rápida. Existe motores de búsqueda como Google, pero se llama Shodan aquí. Y aquí este motor de búsqueda lo que indexa son sistemas industriales o sistemas en general expuestos a través de Internet. Lo que significa que pues, podríamos en directo, y vamos a hacer pues, la demo. Aquí estoy pues, en directo, si ven la pantalla. Alma, ¿me confirmas que ves la pantalla de Shodan? No, estamos bien. Ah, sí, perdón, Shodan, Okay. en la parte del medio dice Industrial Control Systems. Sí. Y entonces aquí en Explore podemos ver, por ejemplo, por supuesto, webcam, o sea, eso es un gran clásico. Videojuegos expuestos, bases de datos, pero también con sistemas de control industrial. Si le doy clic, pues aquí podemos escoger el tipo de protocolo que nos interesa y pues vamos a tomar un ejemplo, unos protocolos usados por ejemplo, la marca Schneider. Si le doy a Explore Modbus y aquí selecciono un país, vamos a empezar por Estados Unidos, pero vamos a cambiar a México, pues vemos los sistemas industriales expuestos de México y aquí, por ejemplo, los de la Ciudad de México. Aparecen esas IPs que son sistemas indexados por este motor de búsqueda que nos dice aquí encontré en esta IP pues un sistema que ofrece un servicio tipo a través del puerto 502, que es el puerto típico utilizado por el protocolo Modbus. Y entonces podríamos, con un programa muy sencillo, a lo mejor les hago la demo, aquí se descargué pues, un ejecutable que se llama Modscan, y si le hago OK y copio en connection la IP de este sistema y le hago OK, pues aquí estoy comunicándome con el PLC. No hago nada malo, pero no hubo autenticación, este PLC no sabe quién soy, y nada más a través de un ejecutable que baje desde Internet, que sabe hablar este tipo de protocolo, pues estoy viendo cómo funciona este ordenador, esta computadora. Puedo ver, por ejemplo, los registros que son
como las memorias de este PLC con las variables que gestiona el proceso industrial. Y así de fácil. Entonces, aquí no hice nada ilegal, ¿no? Porque es como si estuviera sentado en un estacionamiento y viendo pasar los coches y nada más he hecho un vistazo a las que tienen las puertas abiertas y nada más o sea, invitándome a comunicarme con ellas. Entonces, si regresamos a la presentación, ejemplos de ataques en México, pues les pusimos un artículo del Economista, hablan de 5 sectores más expuestos a ciberataques en México, sistemas industriales, por supuesto el ejemplo reciente de Pemex, con este ataque de ransomware. También hablamos en sistemas críticos bueno, no lo mencionamos al principio de la presentación, pero existen también las redes de las infraestructuras, de las instituciones financieras. Entonces eso forma parte también de las redes críticas para un país. Hubo un ataque al sistema Speed. Entonces en el mundo hay muchos ejemplos de empresas que pues parecieron un ataque cibernético y se trasladó a su sector industrial. Y hay ejemplos en Alemania donde pues en plantas pues, tuvieron que cerrar porque pues un ciberataque por movimiento lateral detuvo el proceso industrial y ya no se podía como pues reiniciar porque se trataba como de metal en fusión y entonces los sistemas ya no podían mover este metal en fusión en la cadena y entonces pues se fijó el metal en la cadena de producción y por supuesto pues toda la planta a la basura. ¿Qué sería el modus operandi de un ataque? O sea, aquí tomamos un ejemplo real, porque ocurrió en el mundo y México no está a salvo de este tipo de ataque. Vamos a tomar un ejemplo del sector de distribución de energía. ¿Por qué? Pues porque es como el punto débil de cada país. Si se detiene la red de transmisión y distribución de energía, por supuesto ya no funciona casi nada. No funcionan otras plantas críticas, otras infraestructuras críticas. Pueden aguantar un momentito, pues como un día, 2 días como mucho. Y vemos este ejemplo que impactó una ciudad en Ucrania. Entonces pueden imaginar quién eran los perpetradores de los ataques. Todo, en la mayoría de los casos, todo empieza por una campaña de phishing. O sea, los atacantes necesitan engañar a los que trabajan en esta planta de producción para obtener acceso. Entonces, el vector de ataque principal es el correo electrónico. Si alguien cae en la trampa y descarga, hace clic en una liga y descarga código malicioso, pues el malware, el código malicioso empieza a infectar esta máquina y empieza a extenderse y a infectar otros servidores. Luego, pues, el principio, digamos, los fundamentos de ese tipo de código malicioso es recuperar credenciales que permiten a los atacantes conectarse a través de VPN a sistemas críticos, porque ya como dijimos, hoy en día se usan herramientas remotas para llevar a cabo, vigilar o supervisar o cambiar cosas en el proceso industrial y pues es tan fácil hacerlo desde casa que, bueno, se utilizan VPNs. Una vez introducido dentro del sistema industrial, se apunta a los sistemas críticos, se desconectan esos sistemas críticos y se modifica además los programas de gestión para, en caso de recuperación o de detección de ese ataque, o sea, impedir que la gente pueda reaccionar rápidamente. Además de cambiar ciertos programas, pues se borra también o se puede cifrar un servidor con un ransomware y entonces, y luego pues borramos las huellas cuando salimos como atacante
es un principio básico de no dejar huellas. Entonces ya desconectamos el sistema, cambiamos las aplicaciones, borramos nuestras huellas, y luego, como se trata de un sistema de distribución de energía, por supuesto, si se corta la distribución, si no tenemos electricidad o corriente en la casa, el reflejo que vamos a tener es llamar a asistencia para como pedir la reactivación de este servicio. Pero en este caso, en Ucrania, además los atacantes realizaron un ataque por denegación de servicio hacia el sistema telefónico de asistencia de esta empresa. Y entonces cortaron totalmente esa planta de sus clientes. Eso es el modus operandi más probable que pueda pasar también en México. Entonces lo presentamos. Jeremy, si quieres, ¿cómo puedes comentar algo? Por supuesto, te invito a participar. Estamos hablando... Entonces, hoy estamos hablando de los desafíos de la industria 4.0. Esa industria son pues las plantas del futuro, vamos a decir, las nuevas plantas que están como construyendo, montando, donde la robotización, la digitalización tiene un papel muy importante. Y entonces está bien, o sea, permite también evitar que pues el ser humano tenga, digamos, un trabajo repetitivo y a veces con mucha penibilidad, vamos a decir. Entonces la industria Smart Industry, vamos a decir, o sea, utiliza todas esas nuevas tecnologías que son IoT, OT, etc. Y bueno, pues vemos que el mundo normal, digamos, corriente de TI, converge muy rápidamente con el mundo de OT, que sería TI, que es IT, que es Information Technology, TI, tecnología de información, y OT, que es Operational Technology, que son las tecnologías de operación, de producción. Y este mundo converge. El problema es que muy a menudo no hay visibilidad sobre sistemas de control. O sea, es un campo totalmente abandonado, como dijimos. No hay inventario, no hay matriz de flujo. Se construye la planta para un objetivo principal, que es producción, y para 10, 15, 25 años. Todavía no hay cultura de ciberseguridad. La gente de producción no tiene esta cultura, tienen un background diferente y no forma parte hoy en día de su, digamos, de su bagaje, como decimos, de su conocimiento, de su background. Y la gente de TI, que se quiere meter y ayudar, como no entienden mucho del mundo industrial, hoy en día la convergencia crea roces y vemos que pues es difícil colaborar. Como dijimos, la digitalización aumenta la superficie de ataque de los sistemas OT. Pues si la seguridad por diseño no está en los genes de los equipamientos que forman parte de la Smart Industry, entonces, por supuesto, la superficie de ataque de esas fábricas aumenta drásticamente. Y es un mundo, hay que ver que el mundo de OT, como lo describimos, es un mundo radicalmente diferente. Entonces, los controles de TI que solemos utilizar cuando se trata de proteger una infraestructura clásica, vamos a decir, no se pueden implementar tal cual en una red industrial. Por ejemplo, en una red de TI solemos ver sistemas tipo IPS, que son sistemas que detectan un comportamiento anómalo y toman una decisión de cortar, por ejemplo, un flujo, toman acciones de protección. En una red industrial no se puede hacer así, porque si el sistema piensa o identifica o detecta algo y lo interpreta como si fuera un ataque y desconecta un flujo legítimo, porque a veces hay falsos positivos, pues eso podría tener impacto en el proceso industrial. Componentes que tienen que comunicarse en tiempo real, sin latencia, podrían entonces ya no hablar entre ellos
Y eso pues sería el efecto dominó. Si no te puedo hablar, entonces no puedo hacer lo que me pides. Si no puedo hacer lo que me pides, tampoco doy un resultado o, pues sí, como decía, el efecto dominó. Entonces, aquí queremos dar recomendaciones y estaría bien que en México haya esta conciencia de que esas redes industriales, esas redes críticas se tienen que proteger y es lo de hoy. En el mundo clásico ya la ciberseguridad es algo que está en los genes. La gente pues, se preocupa y se ocupa. En la parte industrial todavía esta ola de concientización no llegó y entonces instituciones nacionales como la NIST en Estados Unidos o la ANSI en Francia, varios países tienen ya un programa, digamos como en Francia, una ley de programación militar, donde el Estado francés considera que hay que clasificar esas infraestructuras críticas y toman acciones de protección. Y está inscrito en la ley, se tiene que hacer. En Estados Unidos también, en Asia, vemos que en Latinoamérica también, en países como Chile, como hay cierta concientización. Aquí se necesita acelerar el paso para hacer que esas infraestructuras críticas formen parte, digamos, de un plan global de protección. Pienso que tú, Jeremy, querías agregar algo. Sí, y especialmente en México, la superficie de ataque es muy grande. Y como dijo Fred, no hay concientización de esos riesgos y amenazas. Lo que se tiene que hacer es primero hacer un análisis de riesgo. Entonces, nosotros, empresas francesas, somos acostumbrados a apegarnos a recomendación y metodología que vienen del ANSI, la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de TI y de OT, obviamente. Y la mejor cosa para defenderse es conocer quién nos va a atacar, ¿no? Eso es el mantra del arte de la guerra. Conoce mejor a tu enemigo y vas a ganar miles de batallas. Porque el diluvio de los ataques es inevitable. Y hoy día en Latinoamérica y en todo el mundo, en México, hay dos tipos de empresas. Hay empresas que saben que fueron atacadas y otras empresas que piensan que no van a ser atacadas, ¿no? Entonces es importante pues generar concientización a alto nivel en las empresas y hasta todo el workload o la organización para que en cada capa y equipos a nivel de las plantas, de las empresas, saben de ese riesgo y no solo se preocupen de la producción, ¿no? Entonces, creo que la parte NIST está la mina y las recomendaciones para manejar los riesgos de la ciberseguridad OT son cosas que pueden ser el punto de partida para generar una estrategia para proteger las infraestructuras y al final de cuentas proteger su producción y su cadena de valor. Sí, gracias, Jeremy. Entonces, en estas guías, pues explican cómo se protege una red industrial, cómo se tiene que llevar a cabo todo este proceso del que hablaste, Jeremy, de empezar por el risk management y luego segregar la información y por capas. Vamos a ver una lámina que explica que hay una norma que se llama la IS 62443 que explica las mejores prácticas de segregación de las redes industriales.
Al final de esta presentación pusimos algunas de las recomendaciones del Managing Cybersecurity for Industrial Control System de la ANSI. Podrán descargar fácilmente o les daremos, si quieren, las ligas hacia esas publicaciones. Como tú decías, Jeremy, sí, la parte riesgo cibernético, ser consciente de que va a pasar algo. O sea, no es de, sí va a pasar, sí va a pasar. ¿Cuándo? No es un tema de cuándo, sí va a pasar. Y entonces se tiene que tener una estrategia de defensa. Siempre pues, empezamos en ciberseguridad por una evaluación, un análisis de riesgo. Y esto es importante tener la lista de lo que de los eventos peligrosos, de lo que queremos evitar y de cómo podría impactar la red industrial un ciberataque. Entonces, perdón, es importante saber cuáles son los activos principales, los activos críticos de una red industrial y saber si están protegidos, si no están protegidos, cómo los protegemos. La exposición de la organización al riesgo cibernético. ¿Cuál es el nivel aceptable? Y aquí, justamente, países como Francia, Estados Unidos, a través de Francia, hablamos de la ley de programación militar, el nivel aceptable no lo determina la empresa, es el Estado que lo dice. Si se trata de una planta nuclear, el nivel de riesgo es totalmente, digamos, un ataque a este tipo de planta es totalmente inaceptable. Y en caso de que pasara, entonces esta agencia manda a cibervaqueros para decir, quítense del medio. Ya tenemos a nivel nacional retomar el control de esta infraestructura. Pasó también con las redes de comunicación, los medios de comunicación, cuando TV5 Monde fue atacado por ciberdelincuentes, el Estado mandó a cibervaqueros para retomar el control de esos medios de comunicación que son críticos. Entonces, ¿qué controles existen para monitorear redes, etcétera, etcétera? ¿Cómo nos damos cuenta de que está pasando algo anómalo? ¿Qué es el responsable? ¿Quién es el responsable de la protección? ¿Quién es el general que como pone o genera o desarrolla este plan de defensa? Y cómo a nivel gobierno se traduce a nivel operativo. En la capacitación, y hablaremos de esto a continuación, la capacitación es fundamental. La gente tiene que saber o reconocer que algo anómalo está pasando o tener los buenos reflejos, aplicar las mejores prácticas. ¿Existen recursos dedicados a ciberseguridad? Si no, pues cómo los capacito y cómo los asigno. Y cómo está la organización preparada para un incidente mayor. ¿A quién tengo que reportar a nivel nacional? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo manejo una crisis cibernética? Entonces, para ayudar, hay normas que explican cómo se tiene que estructurar una red industrial, cómo se tienen que segmentar diferentes capas para evitar el efecto dominó del que hablábamos. Entonces, no vamos a hablar en detalle de esta norma, pero que sepan que existe efectivamente un framework de ciberseguridad aplicado a sistemas industriales que se llama la IS 62443, que antes se llamaba la ISA. Aquí, pues, vamos a hablar luego de controles o de mejores prácticas que nos permiten detectar comportamientos anómalos y proteger esas redes críticas. Entonces, después de la parte de risk management, la parte de inteligencia de amenazas es muy importante también. Jeremy, te dejo presentar esta parte. Y como dijo Fred, la primera cosa cuando queremos empezar a meter seguridad en un sistema industrial es, como bien lo dijo, hacer un análisis de riesgo con diferentes metodologías. Nosotros, un grupo de ciberseguridad en México, recomendamos utilizar metodología como EBIOS, Risk Management. Es una metodología de más de 15 años de origen francesa, impulsada por la ANSI. Pero no es suficiente, no es solo hacer la auditoría y ya estoy tranquilo, no.
hay que ir un poquito más y contextualizar la amenaza sobre el sector industrial. En la parte de seguridad industrial tenemos dos tipos de industria, la industria privada, de B2B, business to consumer, business to business, y tenemos también la parte de la infraestructura vital de un país, como suministro de luz, suministro de agua, redes de gas, redes de control y de comunicación. Todo eso participa a la soberanía de un país. En México tenemos a CFE, Pemex, las diferentes redes de telecomunicación como la red compartida y otros sistemas como SACMEX, el suministro de agua, etc. Entonces, es importante saber qué tipo de amenazas y qué busca el delincuente cibernético, ataques de estados, cuando atacan a una red. Tronar la red de CFE pues tiene un impacto directo al pueblo, al Estado, y un impacto mediático y político, ¿no? Entonces, es importante saber de dónde viene el ataque, cuál es la motivación del ataque, y sobre la parte más de negocio para las plantas, pues saber quién nos puede atacar. Entonces, tenemos metodologías, el estado del arte, que se llama Cyber Threat Intelligence o inteligencia de amenazas cyber, y nos da un framework que permite analizar las diferentes fuentes de información para generar una inteligencia. Tenemos OSINT, que es Open Source Intelligence, básicamente cuando los grupos de atacantes atacan, pues van a hacer desinformación, información. Hay diferentes grupos que analizan esas vulnerabilidades y con eso podemos generar un feed, son flujos de información en modo continuo y analizar esa información. Después tenemos la parte comunidad. A nivel de las grandes empresas, corporaciones, instituciones y grandes organizaciones a nivel mundial, pues la OTAN, la NASA, los diferentes gobiernos y Crisis Emergency Response Team de diferentes países y empresas como Cisco. También tenemos mucho feed de información sobre vulnerabilidades, porque cuando uno ataca en China, pues es muy probable que 10, un mes, 10 días, unas horas, esos ataques se replican aquí en México. ¿Por qué? Porque esos gusanos, malware, ransomware, etc., toman meses, años a veces a desarrollar. Esos son generación de malware muy desarrollados, más para la parte OT que OT, pues hay una consideración de costo-beneficio donde esos grupos de atacantes hacen negocio y deben de utilizar a grande escala su virus, su gusano, ransomware, malware para infectar y sacar provecho lo más posible con el mismo ataque. Entonces, conocer a quién fue atacado nos da mucha información. Después tenemos la observación. Jeremy, perdón, Sí. solo te corto solo un segundo porque tenemos una pregunta al respecto por parte de Rob Yanez, que te pregunta con qué ERPs es compatible este sistema. Ok. Bueno, este sistema, no hagamos publicidad de nuestra solución, pero eso es un concepto pues del entorno cyber, de la comunidad cyber a nivel mundial.
Y finalmente eso es compatible con todo tipo lo llaman ERP, pero es más SIEM, el sistema que controla los logs. No sé si estoy dando respuesta a la pregunta, pero lo podemos desarrollar eh, al final, si quieren, para entender mejor la pregunta. Eso eh, es un concepto general y hay muchas soluciones en el mercado, podríamos hablar después de eso, de esos sistemas de CTI, de Cyber Threat Intelligence. Como lo diré, a nivel de observación, es importante tener dentro de la infraestructura medidas que van a controlar el entorno para levantar alarmas, y esas alarmas pueden ser analizadas por el módulo de CTI, de inteligencia de amenazas, para reconocer los patrones de ataques. Generalmente hablamos de CSOC, Cyber Security Operations Center, donde se coloca sondas en la red, la infraestructura del cliente, y que permite levantar las alarmas de caso conocido y eventualmente bloquear esos ataques si son conocidos o son sospechosos. Y después tenemos, eso es más un servicio con experto, el threat hunting, caza de amenaza y análisis de malware. Nosotros, por ejemplo, Thales, tenemos un centro de investigación, diferentes centros en el mundo. Estamos capaces de cubrir 24 horas sobre ese tema. Y pues, por ejemplo, todos los clientes que tenemos, pues tratamos de avisar mucho antes cuando se presenta un malware que podría infectar o que podría pegar a la infraestructura de los clientes, ¿no? Entonces hacemos un análisis forense de lo que llamamos los droppers. Son contenedores que van a liberar el malware y estar capaz de seguir de dónde viene, quién lo hace, si hay como virus que hacen mutación con otros grupos que tienen la misma raíz, ¿no? Y saber, es como epidemiología, es el tema con este COVID, pues es seguir los diferentes tipos de virus, su mutación a través del mundo, porque hay grupos que mueren, otros que aparecen, reactivan virus, ¿okay? No cambian el virus, pero cambian el enabler del virus, lo que llame el dropper, ¿no? Entonces, para dar una síntesis de esta slide es conocer, anticipar, prevenir, como nos propone el framework NIST, prevenir el ataque. No solamente estar en respuesta, pero tener servicios, herramientas, conocimiento para prevenir qué tipo de ataque vamos a estar sometido en nuestras infraestructuras y enfocado a la cadena de valor de la empresa. Una empresa que aquí tenemos varios clientes en la industria. Pues no, por tema de confidencialidad no puedo hablar en detalle, pero sabemos que la amenaza que cae encima de la industria de la construcción automóvil no es la misma que la parte agroalimentaria, ¿no? Y también no es la misma que lo que cae encima de CF, ¿no? Entonces es importante contextualizar la información. Fred, te dejo Muchas gracias. a la siguiente lámina. Entonces, siguiendo con las mejores prácticas, nosotros pensamos que ya es hora de hacer que colabore el mundo de TI con el mundo de OT. Es importante ya
permitir que un CISO, del que hablamos en varios webinars, que es como el general, que desarrolla la postura de defensa, la estrategia de defensa, pues tenga también visibilidad en lo que está pasando en una red de producción, porque pues por el momento para un CISO es un mundo bastante oscuro. Y entonces como recomendación podríamos hablar de varias plataformas que hacen que la empresa deje de trabajar en silos y que haya realmente una visión muy alto nivel, a 360 grados, de lo que está pasando tanto a nivel de TI como a nivel de OT, y que esos mundos puedan colaborar. Y sobre todo, pues sistemas que también permitan segregar diferentes redes y controlar el flujo para evitar que un ataque al mundo de TI por movimiento lateral pegue al mundo industrial y viceversa. Entonces eso también es una recomendación de ya tener una visión o implementar la convergencia entre el mundo de IT y el mundo de OT. También Y sí, complemento lo que dices, Fred, es que hoy vemos en esta lámina un sistema abajo de tipo SCADA o un sistema ISS ajá, de supervisión. Es importante saber que hoy en el mercado hay soluciones de startup ya comprobadas donde ya tienen mucha madurez en sus productos eh, que permite justamente pues, el desafío, el gran desafío que los diferentes emprendedores y jefes de industria tienen es no pegar a la producción. La dirección general de un grupo industrial no puede permitirse de decir, pues voy a bajar la planta durante un mes y vamos a reinstalar todo seguro. Eso, hay pocas empresas que están capaces de hacer eso. ¿Por qué? Porque a nivel del negocio no se puede, ¿no? No se puede parar en la industria automotriz, pues la fabricación de partes, ya que trabajan en flujo tendido y pues piensan que todos pueden escuchar este argumento. Entonces existe soluciones que permiten de poner la infraestructura en la burbuja de seguridad y, como bien dijo Fred, controlar bien los flujos que pasan del mundo IT al mundo OT. Porque no solamente es sacar la información. Sabemos que en diferentes plantas, y aquí estoy hablando de México, todavía plantas de grandes empresas, hay PC Windows XP, ¿no? En sus plantas. Esos PC Windows XP sabemos que por generación de eso, eh, pues perdón, son totalmente obsoletos. Un gusano muy básico de hace 10 años puede parar la producción. ¿Por qué? Porque nada más es un XP y no tiene a nivel del firewall interno de la máquina y de las diferentes debilidades del software, no está parchado y no viene con los últimos análisis de anti-malware, etc. Entonces, hay soluciones que pueden permitir, sin tocar a la producción, hacer un aislamiento y meter capas de protección para conocer el flujo que entra en el mundo OT y lo que sale también. Y eso permite, pues, comprobar y realizar los objetivos que es monitorear la producción, pero también sin olvidar la seguridad. Entonces, podríamos hablar al final de esas soluciones que son muy interesantes y también hay un costo-beneficio muy interesante cuando se
habla de poner en seguridad, sin cambiar todo, ¿no? Porque el costo de cambiar todo es no solamente el costo de inversión, pero también es el costo de parar una planta productiva durante semanas, ¿no? Sí, tienes razón. Ok, gracias. Y entonces, si seguimos con los controles, hablamos de la gente que se conecta a distancia o internamente, etcétera. O sea, reconocer digamos, una conexión ilegítima, ilícita, etcétera, leyendo registros en logs, como decimos en nuestro mundo, es bastante difícil. Entonces, la mejor práctica sería decir, cualquier persona que se conecte al sistema, primero se tiene que autenticar y pasar por un portal. Y este portal es como el guardia de seguridad que maneja todas las contraseñas y que tiene que autenticar a los usuarios tanto externos como internos, que sea como pues un punto central obligatorio para poder conectarse a sistemas críticos. Y entonces existen soluciones que ofrecen esa funcionalidad, que es de decir, me quiero conectar a un sistema crítico, está bien, me tengo que autenticar. Y luego solamente se ofrece una lista de componentes críticos. O sea, hay una política de autenticación y autorización de conexión. El usuario entonces se conecta, hay un mensaje que le dice que todo lo que va a pasar será grabado por el sistema. Y así el administrador puede ver en tiempo real qué está haciendo el usuario, y si no le parece, desconecta a este usuario, y si hay cualquier problema, pues de todas maneras habrá trazabilidad de las acciones o los comandos que se entraron a tal y tal sistema, porque se graban todas esas sesiones y entonces se puede investigar qué pasó en caso de incidente. Esto de quién se conecta, quién tiene derecho a conectarse, cuáles son las políticas de autorización, eso es también fundamental en una red crítica. También se tiene que vigilar esas redes industriales como si fuera la leche, como decimos en francés, le lait sur le feu, o la leche en el fuego, como si fuera una bomba de tiempo. Y aquí tenemos también sistemas que permiten avisar de cualquier cambio. Como cuando decimos control de integridad, significa que es como si tuviéramos cámaras de videos o CCTVs vigilando en tiempo real cualquier cambio en un sistema industrial. Entonces, cualquier nueva cuenta, cualquier nuevo flujo de comunicación, cualquier aparición o desaparición de un archivo, cualquier cambio de este archivo, genera una alerta en tiempo real, y así se puede reaccionar rápidamente. Entonces, saber quién se conecta, pero en caso de sospechas, tener rápidamente una alerta que diga, esto está pasando y no nos parece normal. Luego hablamos, por supuesto, de controles, pero hablamos también de mejores prácticas de concientización, y aquí el ciberentrenamiento es algo fundamental, tanto para la parte operativa como para todos los empleados de una empresa, una organización que representa una infraestructura crítica del país. Y así, pues con Thales hablamos muy a menudo de la necesidad de entrenar como si todos fuéramos pilotos, a reconocer, a vivir lo que es un ataque, sentir sus efectos, reconocer sus patrones y tener como una checklist de respuesta. Aquí entonces ofrecemos pues la posibilidad de, con un simulador, de recrear redes industriales representativas de la red que se tiene que proteger, y podemos organizar pues un juego de Blue Team, que es el equipo de defensa, equipo de ataque Red Team, y organizar este juego de pues atrápame si puedes, te voy a atacar tu red industrial, a ver en cuánto tiempo me detectas, a ver cómo reaccionas, a ver cómo reportas ese comportamiento anómalo y cómo lo tratas. Y eso, la parte de simulación es fundamental. Bueno, pues aquí cubrimos
un tema bastante amplio, lo queríamos hacer un poco fun, no, no tan serio. Entonces, no sé si tienen otras preguntas y respuestas. Pues, nosotros a las respuestas, ustedes a las preguntas. Perdón. Si tienen como algunas preguntas, se pueden expresar o las pueden también anotar en la parte de abajo, question and answers, y les daremos las respuestas ahora mismo. Mientras obtenemos esas preguntas, les queríamos también dar unas recomendaciones de lectura. Hay mucho en la literatura, hay hoy muchos buenos libros, principalmente en inglés, que hablan de las redes industriales. Este es como un clásico, lo pueden encontrar en Amazon o en Google. Yo personalmente lo tengo en mi teléfono en Google, en la biblioteca de Google. Tendrán la presentación PowerPoint, entonces podrán ver las referencias de esas obras, de estos libros, que dan una buena vista, una buena visión de lo que es una red industrial y cuáles son las mejores prácticas de segregación, de protección, de estrategia de defensa. Y al final de la presentación pusimos recomendaciones de la ANSI, 13 recomendaciones que no vamos a pasar ahora mismo, pero que podrán consultar descargando la presentación. Si no hay preguntas, entonces sería darle pues muchas gracias por su participación y quedarse con nosotros durante una hora. Y aquí tenemos pues los correos electrónicos de contacto. Si tienen dudas, necesitan aclaraciones o nada más para compartir con nosotros información, y entonces aquí nos pueden contactar. Mucho gusto. Frederic, tenemos una pregunta, de hecho, de Rob Yanez. Dice, Ajá. para el caso de estadísticas de producción, ¿se pueden monitorear todos los elementos del costo? Todos los elementos perdón, no entendí. Del costo. Del costo, pues cuando presentamos al principio sistemas industriales a más alto nivel, existen lo que se llama sistemas MS, que son Manufacturing Execution System, que son como ERPs. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente que utiliza SAP como sistema de este tipo, donde sí se gestiona todo, estadísticas, costos, estadísticas de producción, cómo se puede mejorar el proceso. Esto sí es un punto fundamental en la gestión de una planta de producción. Entonces, bueno, existen diferentes marcas, pero una de las más conocidas es SAP, por supuesto. Gracias, Frederic. De nada. ¿Tiene otras preguntas? ¿Hay otras preguntas para Frederic o para Jeremy? Sí, había una pregunta sobre... vemos que hay otra pregunta de Rob. ¿Tienen algunas interacciones con las vending machines para controlar las herramientas? Pues tenemos SOC que pueden controlar ese tipo de vending machine, ¿no? Son cosas que ya hacemos en nuestro sector de nuestros negocios. Entonces la respuesta es sí. Pero depende de qué, porque en la parte de vending machine tenemos obviamente la seguridad, la integridad de la máquina, y también todo lo que es fraud, Financial Fraud Prevention, que es el hackeo de la parte del módulo de pago, ¿no? Si es recolección de dinero, o más bien fraude a tarjetas bancarias, etc. Y no sé si Fred tienes
nosotros en particular, nosotros tal vez tenemos una parte de business payment services y también antifraude para el mundo del core bancario. Entonces nos estamos alejando un poquito de la seguridad informática, industrial, perdón, pero también es algo que tenemos. Y sobre la pregunta, ¿con qué tipo de ERP somos compatibles? O bueno, el mercado, hay varios. Sería de analizar más a profundo la pregunta, pero son sistemas bastante versátiles donde se puede hacer integración. Entonces, la respuesta es, hay una gran cantidad de ERP, por lo cual esos sistemas pueden ser compatibles. Y veo una última pregunta sobre la parte del área de seguridad nuclear. Ajá. No sé si es una pregunta o... En la parte de seguridad nuclear, ¿existen normativas o reglamentaciones o buenas prácticas de este sector? Por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de NORC-CIP. Entonces, la IS 62443 quiere ser una norma general, pero sector por sector hay normas, reglamentaciones dedicadas a este mundo. Entonces, en el sector nuclear sí podemos por supuesto, aclarar dudas. Tienen nuestros correos electrónicos y nos pueden contactar y con mucho gusto les asesoramos o les damos información. ¿Alguien tiene otras preguntas para Frédéric y Jérémy? No. Muy bien. Pues mira, Alex, Karen, Jérémy, Alma, fue un placer presentar todo eso. Sé que es un mundo diferente, es un poco específico, técnico, pero espero que hayamos transmitido ciertas ideas en que pues esas redes son muy como particulares para un país, muy críticas y que hoy en día todos los ataques que vemos muy a menudo empiezan a apuntar fuertemente a esas infraestructuras y la ciberseguridad, que es lo de hoy, se tiene también que aplicar a este mundo. Y porque los impactos pueden ser catastróficos, daños al medio ambiente, pueden causar muerte y pueden causar caos a nivel nacional. Muchas gracias a ti, Frédéric, Alma, Jérémy, por esa presentación muy interesante y muy clara. Les recuerdo a todos que vamos a compartir la presentación en el sitio internet de la Cámara en algunos días hábiles para que la puedan ver y compartir. Y pueden obviamente contactar a Frédéric, Alma y Jérémy consiguiendo sus datos aquí directamente. Entonces, no sé si Frédéric o Jérémy quieren agregar algo para acabar. ¿Tienen otra cosa que decir? No, simplemente muchas gracias por organizar este webinar con nosotros. Siempre es un placer trabajar con la Cámara Franco-Mexicana. Muchas gracias, Frédéric. Muchas gracias por comparto todo. la palabra de Frédéric. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Franco-Mexicana y la comunidad French Tech también, y a Kipeo para compartir esta presentación. Muchas gracias, Jérémy. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que ya vamos a cerrar el webinar. Gracias a todos otra vez por asistir. Y bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Y cuídense De mucho. nada. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego.